¿Qué había oído hablar? ¿Qué conocía usted del Pital? Bueno, yo tuve la oportunidad cuando estaba en Tarqui en el año 2007 para unas confirmaciones. El padre Lucas nos pidió el favor al párroco de Tarqui, en ese tiempo el padre Miguel Ángel Trujillo Luna y el padre Miro, que estaba en Altamira, de venirle a ayudar a confesar. Y entonces el párroco me delegó y yo me vine con el padre Emiro en ese tiempo. Llegué acá a ayudarle a confesar a los jóvenes de confirmación, a los padrinos. Estuve durante todo un día y miré que el hecho de uno estar en contacto con la gente de aquí del Pital me llamó mucho la atención, porque era una cultura parecida a la de Tarqui, donde yo había empezado mi ministerio sacerdotal, y eso me llevó a optar por el Pital. Y es una de mis únicas veces que el obispo me ha pedido o me ha puesto a escoger, porque generalmente es el obispo el que decide. Y eso me llevó a optar por escoger aquí el Pital, la gente amable, la gente sencilla. Nomás ese contacto tan cercano y tan poquito que tuve ese día de las confirmaciones me llevó a optar por el Pital. Bueno, usted obviamente fue el que decidió venir al municipio del Pital, pero ¿sentía algo de expectativa, incertidumbre por lo que pudiera encontrar acá? Pues ya viviendo completamente, ¿no? Sí, como dice San Pablo, con temor y temblor, ¿no? Porque uno escuchaba que acá, en primer lugar, pues con el párroco era un poquito las misas muy largas. Yo venía más que nada todo con ese miedo, ¿no? Porque decía que eran muy largas y que tantas cosas, pero en cuestiones negativas del pueblo no tengo así nada que decir, solamente que venía era como por el nido, por el párroco, porque era la primera vez que trabajaba con el padre Lucas y ya los mismos sacerdotes me contaban pues que eran las misas muy largas y todo eso. Le dije, pues yo voy en esa expectativa a ver cómo nos va ese año ahí en el municipio del Pital. Precisamente una parroquia muy pequeña, pero con iguales dificultades en la fe. ¿Cómo encontró esa comunidad? Esta comunidad del Pital, se ha visto el trabajo que ha hecho el padre Lucas, porque las veces que hemos conversado, él nos contaba que era un poco difícil cuando él llegó, primero la aceptación de él, pero de estos 4 años que llevo aquí he visto una de las parroquias bien promovidas. Se ha visto el trabajo cuando uno va a las veredas, en el hecho de uno confesar. Yo digo que es una de las parroquias donde más se confiesa la gente, porque uno va a otras parroquias y escasamente los primeros jueves y cuando hay fiestas patronales en la Semana Santa, pero aquí uno le hace falta tiempo para confesar. Nomás un domingo que uno se sienta antes de una Eucaristía, parece una Semana Santa, unas hileras de gente. Cuando uno va a las veredas, la gente lo primero que dice, padre, usted va a confesar. Es la necesidad que tiene y que el párroco, el padre Lucas, ha creado y ha despertado en la gente. Por eso digo que es una fe que está viva, gracias a Dios, y el próximo párroco que venga pues va a disfrutar de lo que se ha hecho acá, ¿no? El señor obispo nos decía una vez que no hay ninguna parroquia mala. Todas las parroquias son buenas, por muy pequeñas que sean, son buenas. Todo depende del párroco, cómo trabaje con la gente. Entonces, yo califico al Pital de 1 a 10 en la parte de la fe, un 9,5. Hay mucho por hacer, pero aquí la gente ha respondido, ha despertado, tiene esa sed de Dios. Pero lo hemos notado comprometido con las misiones. Algo que yo siempre me he caracterizado es por la obediencia. Recuerdo la frase de un gran santo, Santo Tomás Moro, y es que el que obedece nunca se equivoca. Y yo digo que para que un trabajo sea eficaz, un trabajo sea excelente, hay que empezar a ser obediente, porque ¿cuál es la labor de un vicario? Es colaborarle en primer lugar al párroco y no hacer las veces de párroco. Es trabajar mancomunadamente con el párroco y estar dispuesto a donde el párroco lo manda. Porque ¿cuál es el problema de uno como vicario? Primero es pensar con qué sacerdote le va a tocar. Segundo, es que uno como ser humano muchas veces se deja llevar por la soberbia, el no obedecer.
Y mire que lo dice, esto es bíblico, dice la palabra de Dios, San Pablo a los romanos, que por la desobediencia de un hombre, Adán entró el pecado en el mundo, por la obediencia de un hombre, Cristo entra la salvación. Y es ver que la clave para hacer un trabajo es la obediencia. Y aquí yo, gracias a Dios, he tratado de ser muy obediente con mi párroco, dispuesto a donde Él me mande, así sea la vereda más lejana, y ahí se cumple lo que dice el Señor, el negarse a sí mismo, es dejar de hacer lo que uno está haciendo por hacer otra cosa, que es el evangelizar. Y de verdad que yo aquí en estos 4 años que llevo aprendí a amar más mi iglesia, mi sacerdocio, y sobre todo a gastarme por la gente, a gastarme por el evangelio. Es una de las parroquias donde siempre la gente que lo venía a buscar a uno, la secretaria tenía que decir, no, es que él no está. Dijo, ¿cuándo era que uno encuentra al padre Edgar, al padre Luca? Nosotros no nos estamos rascando ni el ombligo ni las orejas si no estamos en las veredas. Si no estamos en veredas, estamos en cualquier parte, pero estamos como las hormiguitas, trabajando día y noche, porque eso es lo que el Señor quiere, el trabajar para anunciar y extender el reino de Dios. Es una comunidad afortunadamente de muy pocos ateos, ¿sí? ¿Qué opinión le merece esa persona? Yo soy de una de las personas y sacerdotes que yo no creo en los ateos. El mejor ateo del mundo decía, gracias a Dios soy ateo. Y en estos días, escuchando una entrevista en Caracol Radio, mientras yo iba de aquí a de las hermanas concepcionistas, leía una carta de un ateo italiano que se la manda al Papa Francisco. Y este ateo le dice al Papa, Papa Francisco, el Dios de ustedes perdona a los ateos. Y el Papa Francisco le dice, claro, hijo, el Dios del cristianismo perdona a los ateos porque es un Dios universal, un Dios de amor. Entonces yo no creo en los ateos, creo en la indiferencia religiosa o en el resentimiento que tienen para con Dios o para con la iglesia. Siempre un ateo termina siendo esotérico. Un ateo, ¿no? Así no crea en Dios, pero cree, ¿no es cierto?, en un talismán, una persona que se la pasa en la pieza con velas de olores, con tantas cosas. Entonces por eso yo siempre he dicho que un ateo termina siendo esotérico, así no crea en Dios, pero cree en lo que lo rodea y cree en su propio yo. Mencionaba usted uno de los personajes más importantes en estos momentos de la actualidad, el Papa Francisco I. ¿Qué opinión le merece? Uno, cuando estudia la historia de la Iglesia, ve desde Pedro hasta nuestro Papa actual Francisco, bendiciones de Dios. Y mire cómo Dios en el momento adecuado manda a la persona adecuada. Comparo con la misma vida de San Francisco de Asís, cuando Francisco está en la capilla y el Cristo de San Damián le habla, dice, Francisco, ve y reconstruye mi iglesia. Y San Francisco pensaba que era la parte estructural del templo. Y cuando él se pone a analizar esa frase, era reconstruir toda la iglesia universal. Y eso es lo que Dios ha hecho en este Papa Francisco. Yo lo podría decir como la copia de San Francisco de Asís. Un Papa que en medio de la humildad y la sencillez, por eso es considerado este año el personaje del año por la revista de Nueva York, los Times, ¿no? El personaje del año, en primero porque es el Papa de los gestos. Es un Papa de las gentes, un Papa que ha revolucionado el Vaticano, porque usted sabe que los papas tienen muchos protocolos, y este Papa ha roto con todos los protocolos. Ha salido del Vaticano para estar con la gente, como él lo decía este jueves santo de este año 2013, en la Semana Santa. Yo quiero que los sacerdotes se unten de oveja, huelan a oveja. Quiero una iglesia de pobres para los pobres. Y yo miro que es la encarnación del Evangelio mismo, de Jesucristo. Es el Papa de los gestos, el Papa de la humildad, el Papa que rompe los protocolos, es el Papa que no le da, digamos, como pereza o pena estar en contacto con la gente, está con los pobres, con los ricos, está con los alejados, está
con los que de pronto son considerados la lacra de la sociedad. Entonces el concepto que es un papa que en el momento oportuno y en el lugar oportuno Dios lo colocó en la iglesia, y sobre todo en estos tiempos que la iglesia está pasando por crisis, ¿no es cierto?, de algunos sacerdotes antitestimonios. Dios colocó este papa para ir purificando la iglesia. Yo de pronto una visita a Roma, desearía ir por allá. Yo siempre he dicho que los que van a Roma, cuando vuelven acá a Colombia, vienen pobres de fe, porque toda la fe se queda en Roma, por el mismo ambiente cultural. Pues sí, mi sueño sería eso, pero yo siempre he tenido un sueño. Roma casi no me anhela ir. El sueño mío es ir a Tierra Santa. Ese es el anhelo que algún día, si Dios me concede vida y gracia, es ir a la tierra donde nació nuestro Salvador, donde estuvo sus 33 años, donde hizo los milagros. Ese es el mejor regalo que yo puedo recibir o que puedo yo tomar para cumplir mi meta, mi objetivo, ir a la Tierra Santa, a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único lugar que yo desearía ir. Yo no soy de las personas que no me gusta, digamos, anhelar que ir a conocer otros países. Aquí Colombia es uno de los mejores países. Aquí tenemos todos los climas, todas las vegetaciones, que muchas veces el colombiano no valora la tierra hasta que la pierde. ¿Cuántos colombianos gastan millonadas para irse a otros lugares sabiendo que aquí en Colombia están los mejores paisajes? Por eso, qué bonito que uno como ser humano aprendiéramos a conocer lo nuestro, ¿no? Pero sí, mi único anhelo es algún día conocer Tierra Santa, la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Existe una situación curiosa y hasta graciosa. Usted lo mencionaba precisamente, ¿no? La gente le gusta, hay personas, ¿no? Le gusta más las misas del Padre Edgar porque son más cortas. La gente a veces viene con el reloj en la mano, mirando la hora. ¿Qué opinión también tiene? Bueno, perdone la expresión que voy a utilizar, dice que cada uno tiene su manera de matar pulgas. Y le cuento otra anécdota. Yo cuando era joven, a mí no me gustaban las Eucaristías, exactamente por eso, porque eran largas. Yo iba el domingo por cumplir y porque mi mamá y mi papá no me colocaran brava. Hay veces que yo iba y me hacía con muchos jóvenes a la puerta del templo a ver qué sacerdote iba a celebrar. Si era tal sacerdote que era la misa muy larga, pues yo me salía o me iba por allá al parque. O hay veces iba porque no había más que hacer, entonces iba y regañadiento estaba en la Eucaristía. Yo le aprendí mucho a un sacerdote esta siguiente anécdota, ¿no? Que la Eucaristía no tiene ni tiempo, no tiene ni reloj. Y cuenta la historia del Papa Beato Juan Pablo II, cuando Camarlengo, el que le ayuda a él o le ayudaba, él estaba predicando y entonces Camarlengo le dice al Papa, a su santidad, mire que ya se está pasando de la hora, y el Papa en su humildad le dice, señor cardenal, es que para Dios no cuenta el tiempo. Yo digo que las misas se hacen largas o cortas en la medida en que el cristiano, la persona, la vive. Cuando una persona se siente en la Eucaristía, no importa el sacerdote que la celebre o la presida, si es el Padre Lucas o el Padre Edgar, sino que yo tengo mi forma de celebrar, ¿no? Recuerdo a mi profesor de liturgia que nos decían, vean, futuros sacerdotes, para que la gente se enamore de la Eucaristía, tienen que primero vivirle el sacerdote, porque el sacerdote en la liturgia es el que lleva el hilo conductor, la batuta de toda la celebración litúrgica. Entonces yo, sí, o sea, hay veces cuando la gente dice, no, es que yo voy a la misa del Padre Edgar, yo me siento mal, ¿no? Porque es como quitarle fanaticada al Padre Lucas, ¿no? Entonces, yo digo que la misa sea larga o corta, es en la medida en que el cristiano, la persona, la vive.